Tenemos para esta tarde un tema que siempre es atractivo, que siempre es inquietante, que siempre ha generado mucho interés en la Argentina, que es la historia de los nazis en nuestro país. Cómo llegaron, cómo se introdujeron en la sociedad luego de la Segunda Guerra Mundial, la búsqueda por parte de distintas organizaciones de esos nazis y la aparición a lo largo del tiempo, no solo de esos protagonistas siniestros del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial, sino también de los documentos que permitieron que llegaran, de los que se valieron para entrar, y documentos que testifican un sistema de complicidades que existió en la Argentina a fines de la década del 40, años 50, para permitir que se desarrollaran y que estuvieran aquí protegidos. El doctor Ariel Helblum es el director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina, y inmediatamente después de este brevísimo separador vamos a iniciar esta charla con él. El doctor Helblum es precisamente uno de los responsables del instituto que ha buscado incansablemente documentos y a los propios jerarcas nazis cuando todavía estaban con vida. Un separador y estamos aquí. La Argentina hoy. El gusto de saludarte, Ariel. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. Hace un par de semanas atrás el gobierno hizo un anuncio que obviamente llamó la atención, que generó y despertó mucho interés. No podía ser de otra manera. Siempre que se habla de los crímenes del nazismo y puntualmente de los criminales nazis que escaparon a la Argentina, hay mucho interés de la sociedad y especialmente del periodismo por recoger información y se realimenta el interés que han demostrado en este tema investigadores que a lo largo del tiempo han tratado de descubrir los pasos de los criminales nazis en la Argentina. El Centro Simón Wiesenthal no ha dejado de trabajar durante tantísimos años. Quisiera, Ariel, en primer lugar, que nos recuerdes brevemente la historia del Centro Wiesenthal, desde cuánto hace que opera y trabaja en la Argentina y cuál es la actividad que todavía realiza hoy en el país. Bueno, buenas tardes a todos. Simón Wiesenthal fue un sobreviviente del Holocausto, una persona, un arquitecto, que el destino hizo que tenga que pasar por 7 campos de concentración distintos durante esos años, y tenía una familia numerosísima de más de 90 personas a la que solo sobrevivieron él y su esposa. Apenas terminada la guerra, él pesaba 44 kilos, tenía tuberculosis y había sido liberado en el campo de concentración de Mauthausen en Austria por el ejército norteamericano. Mientras iba a tratar de recuperar un poco su salud, él veía que los norteamericanos trataban de juntar todo el material necesario de archivo para poder el día de mañana juzgar a los responsables, cosa que se transformó en el resto de su vida en su tarea. Si bien los norteamericanos empezaron haciendo esto, el mundo perdió interés de juzgar a los nazis porque la Guerra Fría fue el nuevo conflicto y ya no les preocupaba a los nazis. Él decía que los nazis habían sido los grandes victoriosos de la Guerra Fría, los grandes vencedores. Y dedicó el resto de su vida, que fue muy larga, hasta el año 2005, a poder recopilar toda la información necesaria para poder exponerlos, llevarlos a la justicia, y logró que más de 1.100 personas sean llevadas, digamos, tengan que responder por sus crímenes. En el año 1977, un grupo norteamericano se acerca a él, entendiendo que, bueno, que esta tarea tenía que continuar cuando él no esté.
Y él supuso, cuando los norteamericanos se le acercan a decirles que, bueno, mire, en realidad de los nazis se va a terminar ocupando la naturaleza porque algún día se van a morir. Pero la tarea no termina, porque tiene que existir una institución que denuncie cuando racistas, xenófobos, discriminadores, antisemitas, y por supuesto con el tiempo el terrorismo apareció después. Son los 5 fenómenos que atentan contra la convivencia democrática en la diversidad y frente al que tenemos que estar absolutamente atentos. Ariel, te pido un favor, repetí esas 5 palabras, que son muy importantes. Es muy importante, esos 5 puntos que dijiste, que terminan con el terrorismo. Racismo, sí. Discriminación, xenofobia, antisemitismo y terrorismo. Bien. Esos 5 fenómenos son los que nosotros tenemos puestos delante nuestro en la mira como para denunciar gente que aparece de este tipo y evitar que gente como los nazis pueda tener una cuota de poder para poder repetir o generar nuevas experiencias de esta naturaleza. Dado de que los norteamericanos aceptan esta tarea, nace el Centro Simon Wiesenthal, cuya sede central está en Los Ángeles. Y justamente en el año 1992, el gobierno argentino decide desclasificar los archivos nazis. A partir de ese momento, América Latina estaba siendo monitoreada desde la oficina del Centro Wiesenthal en Europa, lo que era casi ridículo porque la distancia no permitía estar al tanto, pero tampoco la institución entendía que América Latina era algo que debía ser monitoreado hasta justamente esta desclasificación de archivos. A partir de este momento nace la oficina en América Latina y desde 2015 me toca a mí ser el director de esta oficina. Lo que, por supuesto, así como escuchaste lo que vine explicando, nuestra tarea en la región es la misma que hacemos en todos lados del mundo, pero enfocada a la realidad regional. Ariel, hay cosas... Sí, no, te decía que a partir del año 92, si yo no recuerdo mal, quedaba solamente por detener a Eri Priapke, el responsable de la masacre de las fosas ardeatinas en Roma, en Italia, que fue detenido en Bariloche, llevado a Italia, condenado, donde finalmente murió en prisión a los 100 años hace un tiempo atrás. Quedaban, en ese momento en que se desclasificaron los archivos en el gobierno de Menem, en el año 92, ¿hubo con esa desclasificación datos relevantes que aparecieron ahí o ya se había reconstruido una gran parte de lo que se llamó la ruta de las ratas, la fuga de los nazis de Alemania, en muchos casos hacia América Latina y especialmente hacia la Argentina? Mira, la realidad es que se empezó a conocer mucho más. Los grandes trabajos de investigación que se hicieron en la Argentina sobre ese tema aparecieron después del año 92 y tengo que mencionar, por supuesto, la tarea enorme que hizo Uquigoni en La Verdadera Odessa, y otros trabajos que hizo con posterioridad, donde él puso muy en claro quiénes estaban involucrados, quiénes vinieron, cómo llegaron, etcétera. Por ahí, no para corregir, sino para agregar, Erich Priebke no fue el último, sino que en el año 98 se produjo la detención y extradición de Dinko Sakic, que era el director del campo de concentración de Jasenovac en Croacia. No era de los nazis, sino Ustaša, que eran los aliados croatas de los nazis, que él vivía con su verdadero nombre muy tranquilo en Santa Teresita. Y este fue el último criminal detenido y extraditado en la Argentina. A partir de esta desclasificación que ha ordenado el presidente Milei, ¿ustedes ya ese material ya lo tenían previamente? O, a ver, ¿aparecen nuevos datos? Sí. Hay 3 etapas que tenemos que conocer. La documentación que en el año 92 fue desclasificada de a poco,
fue viendo la luz y estaba disponible en el Archivo General de la Nación. Aproximadamente en 2017, 2018, no tengo exacta la fecha, esta documentación fue digitalizada, donde fue mucho más ágil poder consultarla, aunque todavía queda información sin digitalizar. Lo que sucedió últimamente, digamos, el último salto cualitativo que estamos teniendo fue la carga de esta documentación en la web del Archivo General de la Nación, con lo cual no hace falta ir hasta el archivo para poder revisarla, sino cualquiera donde esté puede revisar esta información desde su computadora. Esto surge a partir de un pedido que nosotros hicimos el 18 de febrero al señor presidente, donde vino una delegación nuestra de autoridades del exterior, por una investigación puntual que nosotros estamos llevando, que todavía investigamos, sobre la financiación de la Ruta de la Luz. Es decir, de dónde salió el dinero y quién puso este dinero para que esto pueda llevarse a cabo. Es una operación logística importante que requería una importante cantidad de dinero, y esta es una investigación en curso sobre la que mucho no puedo anticipar, que seguramente el año que viene tendremos información para poder compartir, pero nosotros necesitábamos documentación que no estaba ahí, no porque la hubiesen querido esconder, sino porque nadie sabía que esto tenía relación con lo que nosotros estábamos buscando. Es decir, estábamos tratando de entrar en operaciones diplomáticas de algún enviado especial, cuestiones que había en el Banco Central o en el Ministerio de Defensa, o algunas otras cosas en el Archivo General de la Nación que nadie había relacionado con él. Esta ruta, Ariel, esta ruta de dinero de financiamiento, surge de las propias redes nazis en Alemania para poder hacer posible el traslado de los nazis a distintos lugares de América del Sur y de Argentina, o había aquí en la Argentina gente que financió traer a alemanes o nazis, criminales de guerra, por propio comentas? ¿Cuál de las dos alternativas? Es un poco de ambas cosas, pero estamos en la mitad de la investigación y la verdad no puedo comprometerla comentando cosas que estamos todavía investigando, y esto está, digamos, vamos a encontrarnos con cada puerta que se abre en esta investigación desata nuevos escándalos que el año que viene, cuando por ahí se den a conocer, veremos otras cosas de la historia que no fueron tan conocidas, no solo nuestras, sino en general en el mundo, ¿no? Déjame igual preguntarte, hay una leyenda, que no sé si es leyenda o es realidad o un poco de cada cosa, de el traslado en submarinos de lo que se llamó parte del oro nazi. ¿Eso forma parte de una leyenda o hay datos ciertos que hagan pensar que aquí desembarcaron submarinos y bajaron no solo gente, sino eventualmente dinero, oro, etcétera? El desembarco de submarinos no fue una leyenda. El tema de qué llegó y qué no llegó fue motivo de ya una investigación efectuada durante la década del 90 por una comisión llamada SEANA, cuyos resultados están visibles en estos archivos que ya están públicos. Digamos, esto ya fue motivo de investigación. Con lo cual esto es público y ya no es leyenda, digamos. Hay pocas cosas de todo esto que ya son leyendas. Claro. Es decir, el hecho de poder tener por delante la documentación nos queda claro dónde estamos frente a realidades y dónde ya caen determinados mitos. Claro. Sobre la presencia de los criminales quizá más renombrados, hubo datos en la última desclasificación, por ejemplo, de Mengele, su actividad, sus relaciones, dónde vivió, etcétera. ¿Hubo interés del gobierno peronista de la época en traer, por algún motivo, nazis a la Argentina? La realidad tiene que ver, aquí
hay que ser muy, muy claro. Una vez terminada la Segunda Guerra y comenzada la Guerra Fría, hubo interés de muchísimas naciones del mundo por tratar de poder sacar la mayor ventaja con determinadas personas que formaban parte del régimen nazi. Es decir, mientras los norteamericanos dicen que nosotros recibimos a todos los criminales, ellos le dieron muy buen refugio a tipos como Von Braun para poder desarrollar todos los proyectos de la NASA para poder mandar el Con el argumento de que eran científicos. Los rusos hicieron, los soviéticos hicieron lo mismo. Los soviéticos hicieron lo mismo y también algunos que no eran científicos y que sirvió para los servicios de inteligencia donde después se peleaban entre el este y el oeste. Con lo cual, dentro de eso hay determinadas personas que sí llegaron a la Argentina con ese objeto. Dentro de eso está la historia de determinadas personas de la Fuerza Aérea Nazi, como Kurtan, que desarrolló aquí los aviones en Córdoba. Los Pulki, que era un ingeniero aeronáutico alemán. Exacto. O el caso de el científico Ronald Richter, que le prometió a Perón que la bomba atómica. Si le invertían una fortuna en el proyecto Huemul, él iba a conseguir energía atómica para la Argentina, y después de esquilmar durante muchísimo tiempo nunca llegó a ningún tipo de resultado. Pero sí existía algunas personas relacionadas y muy allegadas a los altos mandos de la Casa Rosada de entonces, involucradas en una política así de darles acogida a muchas de estas personas. Tanto es así que, por ejemplo, el director de la Dirección General de Migración, de la Dirección Nacional de Migraciones, estaba absolutamente involucrado. Y si no se pueden explicar, por ejemplo, que algunos de estos criminales tenían el salvoconducto con el que entraron, con sus nombres falsos en números correlativos, por ejemplo. Y este tipo de situaciones eran bastante comunes, y algunos otros colaboracionistas nazis, ya sea rexistas belgas o franceses, que ya vivían desde un tiempito antes en la Argentina, formaban parte de un grupo que colaboró muy fuertemente para que esto pueda realizarse. De hecho, Ante Pavelić, que era el líder croata, digamos, él fue conocido como el Führer de los Balcanes, el jefe de los Ustayas, no solo se refugió en Argentina, sino que tuvo varios contactos con Perón. Hubo 2 o 3 atentados contra su vida que fueron fallidos, y terminó yéndose a vivir a España, donde murió. Y basta recordar los reportajes donde Tomás Eloy Martínez, cuando estaba entrevistando a Perón para finalmente escribir la novela de Perón, él cuenta que Perón le refería de que le habían presentado a un médico alemán al que llamaban el doctor, que era un especialista en genética que nos iba a ayudar mucho para poder desarrollar mejoras en el ganado, y no se trataba de otro que Mengele. Claro. Déjame, Ariel, que le diga a los oyentes de Canal 3 que se están sumando en este momento a la charla, que estamos hablando con el director para América Latina del Centro Simón Wiesenthal, Ariel Helblum. Efectivamente, no solo se entrevistó con Perón, sino que vivió casi a la luz pública en Vicente López, una zona súper transitada del Gran Buenos Aires. Y no solo eso, él había entrado con el nombre de Helmut Gregor, pero parte de la información que ya está disponible para cualquiera es que él después fue a la Policía Federal a pedir un documento con su propio nombre, e inclusive hay un expediente iniciado porque él pide que le cambien el documento porque está mal escrito su nombre. Entra y sale de Argentina varias veces, una de ellas va a Carmelo para poder casarse en segundas nupcias porque en Argentina no podía hacerlo, y de hecho él, después de
que se escapó de Argentina después del secuestro de Eichmann. Él se va a vivir al Paraguay y su documento argentino, su DNI original, está en una colección privada, en un museo en Asunción, donde dice que Joseph Mengele es, entre las observaciones, asilado alemán, asilado político. Ariel, una cosa es la gente que llegó y otra cosa es el contexto de protección que tuvieron durante bastante tiempo. Quizá, como bien resaltabas, hubo un hecho muy significativo a principios del 60, que fue la detención, el secuestro y el traslado para su juzgamiento a Israel de Eichmann, uno de los organizadores del campo de Auschwitz y de las cámaras de gas. Ese sistema de protección, al margen del poder político de turno, alcanzaba también a comunidades germanas o alemanas, a nazis, a grupos nazis argentinos. ¿Qué contexto de protección y de relacionamiento tenían esos nazis que vivieron en Argentina tanto tiempo? Mira, no hay una generalidad al respecto. De hecho, el caso de Eichmann era muy solitario. Él no participaba de ninguna reunión y estaba alejado de toda esta gente de la comunidad. Tanto es así que su casa era en el medio de la nada, y lo que hoy en San Fernando, en las afueras de Buenos Aires, está dentro del Gran Buenos Aires. En aquel momento era una zona muy baldía y muy humilde, donde él vivía, una casa muy precaria, en la que él vivía mientras trabajaba para Mercedes-Benz y se trasladaba con transporte público. Y él sí trataba de pasar absolutamente desapercibido. Sí, nosotros con el tiempo fuimos enterándonos de que este secuestro se produjo tiempo después de que había habido distintas charlas o negociaciones oficiosas desde Israel preguntando de que si eventualmente había algún criminal de guerra nazi y que si se pedía su detención y extradición esta iba a ser concedida, a lo cual Argentina había dicho que no. Pero no por una cuestión de protección, aclaremos esto, estábamos en la época de Frondizi, sino que tenía que ver con que todavía no era muy claro el concepto de crímenes de lesa humanidad, ni de contra la humanidad, ni de la imprescriptibilidad de los crímenes, ni la extraterritorialidad de los crímenes. No quiero hablar de palabras muy difíciles que como abogado uno conoce, pero que creo que son fáciles de entender. Hoy el mundo no discute demasiado estos puntos, pero para ese entonces no estaba muy claro. Esa es la misma razón por la cual, después de producirse el secuestro y la queja diplomática de Argentina, ese impas diplomático queda en la nada muy rápido, porque, digamos, se queda muy evidente de que, bueno, ustedes están quejándose de que los secuestramos, mirá de qué tipo de persona era, y ustedes no nos iban a dar la extradición de esta persona y iban a quedar como que lo estaban protegiendo. Entonces, esto fue parte de lo que ayudó a que esto, digamos, esta situación diplomática haya quedado en la nada. Claro. Pero esa fue la razón con la que, digamos, con la que se generó el tema del secuestro de él. ¿Por qué crees distinto es el caso de Prilke. Sí. Distinto fue el caso de Prilke, que durante muchos años él llega como otopape, pasa un tiempo muy poco en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, y cuando ya va al sur empieza a trabajar y empieza a tener preponderancia dentro de la comunidad alemana para, con su propio nombre, terminar siendo el presidente del Instituto Primo Capraro, que era la escuela alemana de Bariloche. Y fue una personalidad pública muy destacada de Bariloche hasta el momento de su detención. Un vecino ejemplar, así fue considerado como un vecino ejemplar. ¿Por qué crees que Bariloche y algunos lugares de las sierras de Córdoba hayan sido lugares elegidos para refugiarse de unos cuantos nazis? A ver, el paisaje tenía mucho que ver con el lugar de donde venían, y por otro lado la tranquilidad, sentirse un poco más en casa.
En el tema de las sierras de Córdoba, yo quiero hacer una diferencia importante de esto. Los primeros que llegan a Villa General Belgrano, siendo los marineros del GRAFSP, no eran criminales de guerra. Exacto. Digamos, eran marineros que formaban parte, por supuesto, de la armada nazi, pero que al principio de la guerra, cuando ninguno de estos crímenes se había producido, llegan en un barco que venía, un acorazado de bolsillo que venía escapando de una persecución de la flota británica, llegan a Montevideo cuando se enteran de que pueden ser detenidos y transportados al Reino Unido, deciden, por insistencia del embajador nazi en Buenos Aires, que era concurrente con Montevideo, con Terman, él insiste para que el barco vuelva a salir al río, se hunda en el río, y Prefectura Naval Argentina los rescata, y una vez que están aquí, el capitán se suicida, es enterrado en la Chacarita, y los otros marineros de a poco, un día 2, otro día 3, otro día 1, otro día 5, se van yendo del lugar donde estaban detenidos, y muchos de ellos se radicaron en Villa General Belgrano. Sí, incluso creo que hubo una política de lo que se llamaba en esa época internación, quería decir radicación forzosa en un determinado lugar, que en este caso fue Villa General Belgrano. Nos estamos quedando sin tiempo, Ariel, el tema es realmente apasionante, probablemente volvamos a hablar contigo en el futuro, porque es un tema que es inagotable, que siempre despierta un gran interés y que tiene además una enorme importancia en términos de preservar no solo la memoria, sino mantener el alerta respecto de lo que muy bien señalaste al principio de esta entrevista, que es que no debemos nunca perder la idea de evitar el resurgimiento de racismo, de antisemitismo, etcétera. Antes de terminar, te voy a hacer el pedido que hacemos formalmente a cada entrevistado aquí en la Argentina hoy, que es que nos recomiendes un libro, el que vos quieras y que te parezca. Muchos, soy muy lector y la verdad tengo muchos que pueda pensar. En principio, de mi gusto personal y que me ha inspirado muchísimo en este odio tan antiguo como es el antisemitismo, es La gesta del marrano de Marcos Aguirre. Uh-huh. Es imposible dejar de leer y me parece que ya tiene sus años y sigue siendo muy vigente. Pero por supuesto, para todos los temas de los que estamos hablando, ya me refería a la auténtica Odessa de Ukigoñi, y esto valga para la gente que quiera saber un poco más de mi propio libro sobre antisemitismo, que salió el año pasado, después de los hechos del 7 de octubre, uh-huh. que nos puso frente al mayor resurgimiento del antisemitismo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se llama el libro? Antisemitismo, definir para combatir. Ariel, sí, perdón. Termina, perdón. No, por favor. Te quería despedir y agradecer mucho este contacto con Cadena 3, con la Argentina hoy. Te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias. Gracias, Sergio. Un placer.